La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha advertido con gravedad que esta tormenta representa una amenaza seria, pidiendo a los residentes permanecer en casa y lejos del peligro siempre que sea posible. Pero esas palabras oficiales no alcanzan a describir el horror que se ha desatado. En una sola noche, el viento y el agua convirtieron a Los Ángeles en un valle de aflicción, un inmenso escenario de duelo que nadie imaginó despertar al amanecer. Algo indescriptible ha acontecido en los Estados Unidos, una herida abierta en la costa occidental que todavía palpita. Y en medio de esa sombra, una verdad antigua vuelve a levantarse con una fuerza que ya no podemos ignorar. Cada revelación que Dios ha dado acerca de su naturaleza siempre ha llevado consigo tanto el peso de su majestad como la ternura de su misericordia. Esta es la gloria del Todopoderoso, ser insondablemente grande e inconmensurablemente bueno al mismo tiempo. La creación lo susurra, la providencia lo confirma y las Escrituras lo proclaman con un trueno que estremece el alma. En ellas leemos que nuestro Dios es amor, pero también fuego consumidor, que juzga a las naciones y, a la vez, su misericordia se extiende sobre todas sus obras. Allí se nos muestra como aquel que cabalga sobre los vientos de la tormenta y, sin embargo, se inclina con suavidad para ser refugio de los quebrantados y defensor de los vulnerables. Nosotros y nuestros compatriotas somos pecadores, pecadores agravados. Dios mismo lo proclama mediante los juicios que ahora presenciamos, campos marchitos, cosechas escasas, rumores de guerras, y ahora esta devastación en Los Ángeles que nos obliga a enfrentar nuevamente la misteriosa unión entre su justicia severa y su compasión incansable. Porque en el temblor de una ciudad herida vislumbramos la pureza absoluta de su juicio y la ternura persistente de su amor. Él es el que habita en la eternidad, alto y sublime, pero también aquel que mora con los que tiemblan ante su palabra. Él es el santo cuya luz revela nuestra culpabilidad, pero cuyo Hijo intercede por nosotros como abogado misericordioso. Y mientras permanecemos ante este momento pesado, sobrio, imposible de eludir, permíteme suplicarte con suavidad, no camines solo entre estas señales. Si tu corazón siente que bajo la superficie algo se mueve, si percibes que estos acontecimientos apuntan a una realidad más profunda, no te alejes. Hay palabras de Dios que ya no parecen distantes ni sepultadas en antiguas profecías. Se sienten como un aliento sobre nuestra tierra, como un eco dentro del caos que acaba de atravesar a esta nación. Lo que ocurrió en Los Ángeles, repentino, abrumador, desgarrador, ha despertado en muchos, incluso en los más escépticos, la inquietante sensación de una intervención divina. No se trata de la furia ciega de la naturaleza, sino de la mano deliberada de un Dios santo que ha soportado demasiada provocación por demasiado tiempo. La arrogancia humana ha hablado antes, subiré al cielo. Exaltaré mi trono sobre las estrellas. Pero Dios respondió al orgullo entonces, como responde ahora. La humillación sigue a la soberbia, el juicio sigue a la rebelión. Las calamidades no nacen del caos ni la destrucción brota únicamente de anomalías atmosféricas. Dios puede utilizar las fuerzas naturales, sí, pero detrás de cada ola que inclina a una nación orgullosa permanece su soberanía. Antes de que llegara el juicio sobre Israel, Él dijo, traeré angustia para que anden como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Y cuando llegó el momento de Babilonia, convocó naciones inesperadas, fuerzas irresistibles que cumplieron su propósito sin siquiera comprenderlo. Así también hoy, los patrones climáticos, la inestabilidad política y la agitación social pueden parecer al azar, pero forman parte de un tapiz tejido por aquel que gobierna todo. Negar esto no es mera ignorancia, es rehusarse a ver el mundo como la Escritura lo revela. Y cuán urgente es esa revelación en una generación que se ahoga en entretenimiento, en tecnología, en análisis político, pero que sufre hambre de la verdadera reverencia hacia Dios. Aún después de la tormenta que desgarró colinas, inundó vecindarios y expuso la fragilidad de nuestra preparación nacional, muchos corren a explicaciones humanas, patrones climáticos, fallas en infraestructura, errores gubernamentales. Pero ¿cuántos se atreven a preguntar, ¿qué está diciendo Dios mediante esto? Es un error fatal estudiar meteorología y descuidar el arrepentimiento, debatir reformas sin examinar nuestros pecados nacionales. La historia enseña que los imperios, las economías y hasta las fuerzas de la naturaleza son varas en la mano del Altísimo. Y ahora Él hace con nuestra nación lo que siempre ha hecho, usar conmociones naturales para despertar a un pueblo que se ha alejado peligrosamente de Él. Esta catástrofe no es un fenómeno meteorológico sin sentido, es una señal luminosa disparada en la noche de una nación dormida, un llamado profético que urge considerar lo que podría seguir si permanecemos indiferentes.
Si algo en tu espíritu se conmueve, si la tormenta, el agua y los cerros desgarrados despiertan un temblor interior, entonces presta atención. Comparte este llamado para que otros despierten, y si sientes que debes hacerlo, permanece cerca para caminar juntos en esta hora sobria. Nuestra nación es una palabra amplia y entrañable, cargada del eco de poetas, la pasión de patriotas y las oraciones de los devotos. A lo largo de generaciones ha inspirado coraje y compasión. Como los exiliados de Israel que colgaron sus arpas junto a los ríos de Babilonia jurando no olvidar Jerusalén, así el corazón del verdadero patriota se aferra a la tierra que lo formó. El amor a la patria no es un romance pasajero, sino un sentimiento que ennoblece, una fuerza moral que impide que una nación se disuelva en egoísmo y caos. Sostiene la sociedad como la gravedad sostiene el cosmos, silenciosa, firme e irresistible. Por eso, cada herida infligida al alma de la nación resuena en nosotros con especial intensidad. El patriotismo genuino despierta una preocupación vigilante por nuestra tierra, que se aflige cuando su seguridad es sacudida, que busca señales de peligro o de liberación, que desea fortalecer los motivos para la esperanza y disminuir las razones del temor. Y ahora, tras la noche devastadora que transformó a Los Ángeles en un valle de dolor, nuestras preguntas se afinan y nuestras oraciones se profundizan. Si la providencia realmente guía el destino de las naciones, este desastre no es un accidente, es un llamado. Un aviso. Un punto de inflexión cuyo rumbo aún no discernimos. El propósito de estas reflexiones es considerar, bajo el peso de este acontecimiento, qué razones tiene nuestra nación para temblar ante los propósitos de Dios y qué motivos quedan para la esperanza bajo su mano. Hoy, mientras nuestro país se tambalea bajo el peso de esta desgracia, sentimos ese temblor más intensamente que nunca. Hemos visto comunidades enteras destruidas, hogares barridos por las aguas, familias desplazadas, vidas interrumpidas sin aviso. Y debemos hablar con solemnidad, porque este momento ha arrancado todas las ilusiones de seguridad. La catástrofe que cayó sobre Los Ángeles nos ha mostrado con más claridad que cualquier discusión política o tensión económica que una nación puede ser sacudida sin que un solo enemigo externo cruce sus fronteras. Una noche bastó para revelar que Dios puede inquietar a un pueblo aun cuando no marchan ejércitos, no se desata una peste y no se levanta una hambruna. Y si esto es así, debemos reconocer que hay razones serias para temer que su justo desagrado aún pese sobre nuestra nación. En tiempos más tranquilos que este, ya hubiese sido temerario repetir la arrogante declaración de la antigua Babilonia: me sentaré como reina, nunca conoceré el duelo. Esa confianza altiva siempre ha sido preludio del desastre, la calma engañosa antes de que estalle la tormenta. Cuanto más peligroso es creer que estamos libres de juicio porque ningún ejército amenaza nuestras costas, ninguna plaga recorre nuestras ciudades y ninguna sequía ha vaciado nuestros campos. ¿Son estos los únicos instrumentos que Dios puede usar para golpear a una nación culpable? No puede convocar el juicio desde dentro de nuestros propios muros, tomando las estructuras que adoramos, los sistemas en los que confiamos, las ciudades que celebramos, y convertirlos en instrumentos de advertencia y despertar. Hoy esos temores ya no son teóricos. Hemos visto comunidades enteras devastadas, familias desplazadas, vidas truncadas. Y antes de que volvamos la mirada por completo hacia nuestra tragedia nacional, déjame pedir algo simple: si lo que has escuchado ha fortalecido tu corazón o despertado tu conciencia, compártelo. Que otros también puedan discernir. Permanece cerca, si lo consideras correcto, para que juntos podamos caminar con sobriedad y humildad en esta hora. La tormenta que golpeó Los Ángeles no fue una lluvia pasajera. Descendió con un peso casi sobrenatural, una embestida de agua y viento que desafió todo lo que los californianos creían conocer sobre su clima. Los meteorólogos quedaron desconcertados. Muchos residentes hablaron de algo antinatural, y algunos, bajo el estruendo de la lluvia y el derrumbe de la tierra, susurraron que Dios estaba enviando una advertencia. Un evacuado, empapado y tembloroso, dijo: he vivido aquí 40 años. Esto no es lluvia normal. Esto se siente como juicio. El agua arrasó barrios enteros, y los cerros, debilitados por años de incendios, se desmoronaron sin resistencia. Lodo y piedras descendieron con furia, destruyendo casas, sepultando calles, dejando a los equipos de rescate sin palabras. Un bombero, cubierto de barro y lágrimas, murmuró: después de un incendio, puedes reconstruir. Pero esto es bíblico. Muchos citaron las palabras de Jesús: cayeron lluvias, vinieron ríos,
soplaron vientos y golpearon aquella casa. Otros recordaron las imágenes de Ezequiel sobre lluvias torrenciales enviadas por Dios en su indignación. Incluso quienes rara vez abren una Biblia sintieron que esta tormenta llevaba un mensaje. Las evacuaciones salvaron vidas, pero el daño es inmenso y la recuperación será lenta. Y los recortes federales, la reducción de personal y los cambios en las políticas de emergencia han dejado a California enfrentando esta catástrofe con menos apoyo que nunca. El pueblo espera, llora, reconstruye en fragmentos, mientras una pregunta permanece suspendida sobre la nación: ¿qué está diciendo Dios mediante esta noche? El profeta Amós declaró: si sobreviene un desastre a una ciudad, ¿no lo ha hecho el Señor? Y muchos en California creen que esta catástrofe es más que clima, es un llamado, una advertencia, un punto de giro que no podemos eludir. Consideremos la soberanía con la que Dios dispone el destino de los pueblos. Él hace lo que quiere con los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra. Levanta reyes y los derriba, concede naciones a quien desea. Las coronas y los escudos pertenecen al Señor. A Israel le dijo: como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Dependemos de Él para todo lo que constituye grandeza, prosperidad y felicidad nacional. Dependemos de su misericordia. Somos deudores. Y Él puede derribarnos sin cometer injusticia alguna. Nuestros pecados nacionales bastan para despertar temores profundos. Es lamentable que sea necesario hablar de ellos, y aún más lamentable que al hacerlo muchos reaccionen con indiferencia. Tal indiferencia es la señal final de una conciencia endurecida. Que nunca sea esa la condición de nuestro pueblo. No comparo esta época con ninguna otra ni nuestra moralidad con la de otros países. Esas comparaciones rara vez sirven para otra cosa que alimentar orgullo o justificar pecados. Hoy debemos mirar solamente a Dios, a su voz, y a las señales que ha puesto ante esta nación. Y quizá, si escuchamos con humildad, aún encontremos en su mano razones para temer y razones para esperar. A lo largo de la historia humana, tomar decisiones en asuntos donde intervienen los motivos más profundos, la claridad de la conciencia y la medida del auxilio divino ha sido siempre una tarea que supera la capacidad de cualquier mente finita. Solo una inteligencia verdaderamente omnisciente puede sopesarlo todo con justicia perfecta. Si consideramos la situación de manera abstracta y sincera, surge inevitablemente una pregunta inquietante: ¿somos acaso un pueblo cargado de iniquidad, hijos corrompidos, una descendencia de transgresores? Si así fuera, no debería sorprendernos que las crecientes mareas de maldad provoquen en nosotros un temor legítimo. ¿Dónde puede posar su mirada un cristiano consciente sin hallar motivos para la confesión, el llanto y un sincero espíritu de reforma? ¿Acaso no existen pecados inscritos con la propia pluma del legislador en los registros de nuestras leyes, pecados que la mirada de Dios contempla con profunda desaprobación? ¿No se ha legalizado el juego mediante sistemas de loterías que alientan la codicia? ¿No se ha degradado la santa institución de la cena del Señor al convertirla, mediante disposiciones civiles, en un simple requisito para acceder a cargos seculares, profanando así su propósito sagrado? ¿Y no se ha trivializado la solemnidad del juramento al repetirlo mecánicamente en los asuntos más triviales de la administración pública, hasta convertirlo en una especie de irreverente formulismo? ¿No requiere acaso nuestro Código Penal una revisión seria y urgente para que nuestras leyes sean no solo instrumentos de castigo, sino también de verdadera prevención del crimen? ¿Cuándo se escuchará la voz serena de la razón y la poderosa luz de la revelación? ¿Cuándo poseerá la Asamblea Legislativa esa comprensión nacida del temor del Señor que los lleve, con santa indignación, a borrar de una vez por todas estas manchas del libro de estatutos? Los pecados del pueblo, y solo estos pueden calificarse como pecados nacionales, reclaman un examen más profundo. Considerar las transgresiones nacionales como meros vicios de los gobernantes o como simples iniquidades permitidas por las leyes, como señaló un elocuente escritor, reducir de manera injusta y peligrosa la responsabilidad colectiva en tiempos de humillación pública. Tal perspectiva convierte el deber de una nación en algo inútil, pues sugiere que nuestra obligación se limita a censurar a quienes estamos llamados a obedecer, a señalar abusos públicos y a denunciar los presuntos errores de los gobernantes. Esta actitud, más que promover un corazón contrito, lo envenena con orgullo, crítica y autosuficiencia. Además, ofrece una visión distorsionada de la realidad espiritual, pues confina el arrepentimiento a solo una pequeña fracción de los pecados que ensucian a un pueblo entero.
en la cúspide de nuestras transgresiones nacionales, y como raíz de muchas otras que podrían enumerarse, debe colocarse la profunda negligencia hacia los deberes espirituales que recaen sobre un pueblo privilegiado con una de las revelaciones de misericordia más resplandecientes que Dios haya concedido al mundo. La Escritura enseña que la mayor responsabilidad recae precisamente sobre aquella nación a la que se le ha confiado la palabra de salvación, el glorioso Evangelio del Dios bendito. Conocer el sonido jubiloso del mensaje redentor es, sin duda, un privilegio inmenso. Sin embargo, ¿refleja nuestra vida nacional que ese conocimiento está produciendo fruto de vida para vida? ¿No es más bien cierto que las doctrinas esenciales del cristianismo, aquellas que suelen agruparse bajo el nombre de religión evangélica, son descuidadas por multitudes, resistidas por muchos y ridiculizadas por no pocos? ¿Cuántos reducen toda la religión a una serie de prácticas externas, vacías y ceremoniales, olvidando por completo la fe del corazón? Mientras algunos desprecian incluso las formas externas de piedad, otros se sienten satisfechos con ellas, como si bastaran para complacer a Dios. Pero alrededor de nosotros, ¿no vemos una alarmante ausencia de esa religión transformadora que nace de una profunda convicción de pecado, de una intensa preocupación por la salvación eterna, de un dolor espiritual que produce verdadero arrepentimiento, de una humildad evangélica que lleva a confiar en Cristo para la justificación? Donde hallamos la continuidad de esa vida espiritual que se alimenta de la mortificación de las pasiones, la subordinación total del corazón a la ley divina, la mente espiritual, la victoria sobre el mundo por la fe, la primacía de lo eterno sobre lo temporal, la comunión con realidades invisibles y la preparación para la gloria celestial. Donde están la oración en secreto, la religión en el hogar, la adoración pública ferviente, la justicia, la mansedumbre, la templanza, el amor fraternal, las obras de bondad hacia todos y la luz que debería resplandecer en medio del mundo. ¿Acaso no es esto, y nada menos que esto, la religión del Nuevo Testamento? La indiferencia hacia las realidades eternas es uno de los pecados más clamorosos de nuestra nación. No fue precisamente esta falta de discernimiento lo que selló la condena de la antigua Judea, que no conoció el día de su visitación. Y si nosotros despreciamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? A la negligencia espiritual debemos añadir la alarmante prevalencia de la inmoralidad. ¿Qué decir de la embriaguez, ese vicio degradante que esclaviza la mente al cuerpo y consume el cuerpo como si ardiera en fuego líquido? Es profundamente solemne considerar que los dones de la providencia divina hayan sido transformados en instrumentos de rebelión contra su autor, que los frutos de la tierra se conviertan en armas de destrucción moral debido al abuso sin restricciones de un bien creado para el beneficio humano. Y sin embargo, jamás se habían multiplicado tanto los medios de instrucción religiosa. Multitudes de ministros fieles y laboriosos, pertenecientes a distintas denominaciones, dedican sus vidas a proclamar el Evangelio de salvación y a exhortar a todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Si los hombres rechazan la salvación, no es por falta de amonestaciones; si se extravían, no es por falta de guías; si pecan contra Dios, no es porque nadie los haya advertido. Además, nunca había existido un interés tan universal por la educación de las nuevas generaciones. Gracias al impacto de las escuelas dominicales, es raro encontrar hoy a un joven incapaz de leer. Casi todos los niños de las clases pobres son llevados cada semana a estas instituciones, donde se les enseña a leer la palabra de Dios y se les conduce a escucharla predicada. A esto se suma la amplia distribución de las Escrituras; solo una de las sociedades bíblicas ha difundido ya millones de ejemplares desde su fundación. Los comentarios bíblicos, tratados doctrinales, sermones apelando al corazón y a la razón, publicaciones periódicas que instruyen, corrigen y exhortan, así como incontables tratados religiosos, circulan por todas partes. La elocuencia, el ingenio, el arte, la imaginación y la pluma de los más capaces han sido puestos al servicio de la verdad para expandir la influencia y las bendiciones de la fe. ¿En qué nación del mundo se encuentran privilegios espirituales tan abundantes? Puede decirse de nuestra tierra lo que antaño se dijo de Israel: Dios ha mostrado sus estatutos y decretos en medio de nosotros como no lo ha hecho con ninguna otra nación. Con igual legitimidad podría preguntarnos hoy, como preguntó a su pueblo antiguo, ¿qué más podía hacer por vosotros que no haya hecho? Y, sin embargo, ¿qué encontramos? Iniquidad en abundancia. Una alarmante esterilidad espiritual pese a la inmensa lluvia de bendiciones recibidas. El desprecio generalizado hacia las gloriosas verdades del Evangelio, la negación abierta de muchas de ellas y burla hacia otras, un conocimiento superficial de la verdad cristiana entre la población, y una piedad aún más escasa.
La maldad ha proliferado, y el amor de muchos se ha enfriado. Para evaluar con justicia nuestra condición moral, debemos considerar todas las misericordias recibidas y reflexionar sobre lo que éstas deberían haber producido en nosotros como pueblo. Solo así comprenderemos la gravedad de nuestra situación y la urgente necesidad de un despertar espiritual que restaure la fe, la devoción y la obediencia en nuestro corazón colectivo. A lo largo de la historia, pocas realidades han sido tan solemnes y tan cargadas de advertencia como las que brotan del carácter mismo de Dios y de la respuesta errante de los pueblos que Él ha bendecido. Cuando una nación, distinguida por favores innumerables, abandona la gratitud, la piedad y el celo que deberían haber sido su sello, se despierta un temor legítimo, no un miedo supersticioso, sino una inquietud profunda que procede de comprender quién es Dios según las páginas de la Escritura y qué ha declarado contra quienes persisten en el mal. La santidad divina se presenta en la revelación como una luz que no admite sombra alguna. Tan puro es el ser eterno que incluso los cielos, con toda su belleza y esplendor, son descritos como insuficientes ante sus ojos. El pecado es el único elemento en todo el universo que Dios aborrece sin restricción, y lo detesta donde quiera que lo halle. Pero nosotros, limitados en entendimiento y débiles en percepción moral, apenas podemos concebir la profundidad de esta aversión santa. Nuestro criterio, empañado por la costumbre y la indiferencia, no logra imaginar cuán odiosa es la iniquidad ante aquel cuya sabiduría es infinita y cuya pureza no conoce mancha. La ley que muchos transgreden cada día sin reflexión ni remordimiento es, para él, sagrada y gloriosa, porque es reflejo directo de su carácter. Y Dios no solo es santo, es omnipresente y omnisciente. No existe rincón en la tierra donde su mirada no penetre. De cada acto oculto, de cada pensamiento perverso, Él es testigo permanente, aunque invisible. Ante sus ojos se acumula el peso total de la culpa de las naciones, con todos sus detalles, incluso los más pequeños. Su justicia, que requiere dar a cada uno lo que corresponde, lo inclina a castigar la iniquidad, su poder, ilimitado, le permite ejecutarlo. Como gobernante moral de los pueblos, está comprometido a que su providencia revele de forma clara sus atributos. Si un pueblo altamente favorecido como el nuestro escapara sin corrección a pesar de sus innumerables pecados, ¿no habría quienes cuestionaran la imparcialidad de Dios, incluso la legitimidad de su gobierno? Las advertencias divinas contra los malvados se encuentran en casi cada página de la Escritura. Él dijo, desde el día en que esta ciudad fue edificada, hasta hoy, ha provocado mi ira y mi furor, y debo quitarla de mi presencia. A los antiguos judíos les declaró, si camináis en desacuerdo conmigo, yo caminaré en desacuerdo con vosotros. En otro momento añadió, si actuáis perversamente, seréis consumidos, tanto vosotros como vuestro rey. Y los profetas, alzando su voz bajo inspiración divina, proclamaron que ni la plata ni el oro podrían librar a los culpables en el día de la ira del Señor, pues el fuego de sus celos consumiría la tierra y produciría un final terrible sobre los habitantes del mundo. Estas advertencias no son metáforas vacías ni invenciones poéticas diseñadas para despertar miedos sin fundamento. Son realidades solemnes, pronunciadas para frenar la tentación o, si se ignoran, para manifestarse en castigos que enseñan la gravedad del pecado. La historia de los pueblos destruidos sirve como testimonio ineludible. Si los reinos, como entidades colectivas, reciben castigo por sus pecados, debe ser en esta vida, única esfera donde existen como naciones. El juicio venidero se centrará en individuos, no en estados, familias o asociaciones. Ese día, cada hombre, entre millones, será evaluado por separado. Por ello, cualquier castigo que recaiga sobre una nación entera debe manifestarse antes del final de la historia humana. Las Escrituras conservan el relato, sea en forma de narrativa o de profecía, de la caída de casi todos los grandes imperios, reinos y ciudades de la antigüedad, y no como una simple crónica, sino como un mensaje moral dirigido a las generaciones futuras. No dejan en duda la causa de su ruina, la declaran con claridad. Guerras, asedios, derramamiento de sangre y calamidades fueron el resultado visible del pecado acumulado. Tales sucesos se convierten en un comentario divino, escrito con fuego sobre la historia de la tierra, que proclama a todas las edades la naturaleza destructiva y amarga de la iniquidad. Basta imaginar, aunque sea mentalmente, los lugares donde estas ciudades se alzaron en otro tiempo, rebosantes de esplendor. Hoy, solo se ve la desolación extendiéndose como una sombra que camina silenciosa sobre los llanos. La ruina murmura un mensaje eterno, la nación que no sirve al Señor perecerá por completo. En otros territorios,
Entre restos erosionados y monumentos derruidos, cada suspiro del viento parece repetir, reconoce que es cosa mala y amarga apartarse del Señor. La exactitud con que las amenazas se cumplieron sobre los judíos, aunque eran el pueblo elegido y descendientes de Abraham, su amigo, debería llenarnos de asombro y temor. Durante casi 18 siglos, la ira divina ha ardido sobre los montes de Judea como advertencia visible contra la desobediencia. Aquellas tribus que vivieron en paz y honor en valles fértiles fueron dispersadas por toda la tierra, convertidas en testigos vivientes de la veracidad de la revelación y en monumentos ambulantes de la severidad de la justicia divina. Las advertencias dirigidas por el Hijo de Dios a las 7 iglesias de Asia también se cumplieron con precisión infalible. Sus lámparas espirituales se extinguieron, el candelero fue removido, y muchas de sus ciudades yacen hoy desiertas, entregadas a animales salvajes. Sobre territorios donde antes brilló el Evangelio, resplandece ahora la media luna del Islam, lanzando una luz pálida en lugar del fulgor del sol de justicia. Si contemplamos este panorama, ¿no merece Gran Bretaña, u otra nación igualmente favorecida, temer un destino semejante si, después de observar la caída sucesiva de tantos imperios bajo el peso del pecado, no toma la advertencia ni se aparta de aquello que destruyó a los antiguos? Cuando volvemos la vista a la situación actual del país, es imposible no sentir preocupación profunda. No se trata de un temor imaginario, todos coinciden en que atravesamos una crisis severa, de la cual ninguna estrategia humana parece capaz de sacarnos sin una intervención providencial que apenas podemos describir o anticipar. El comercio se encuentra reducido casi a la inactividad, las quiebras aumentan, el crédito se desmorona. La deuda nacional y los impuestos son casi insostenibles, y aún así resultan insuficientes para sostener las necesidades del Estado. El tesoro está exhausto y quienes gobiernan no encuentran cómo restaurarlo. El capital británico fluye rápidamente hacia inversiones extranjeras mientras centenares de miles de trabajadores apenas consiguen empleo parcial, lo que los sume en miseria creciente. Grupos agitadores se aprovechan del sufrimiento de los pobres, regiones enteras muestran signos cercanos a la insurrección. Para evitar el caos, el gobierno impone restricciones que amenazan las libertades civiles. La opinión pública, dividida respecto a las medidas políticas y económicas necesarias, se encuentra fragmentada en un momento que exige unidad. Y como si todo esto fuera poco, se aproxima la muerte de un monarca venerado, cuya virtud, aunque hace tiempo oculta en silencioso aislamiento, seguía ejerciendo una influencia que mantenía unido el corazón de la nación. Con un cuadro tan sombrío ante nosotros, incluso los más firmes pueden sentir temblar su espíritu, y cada uno vuelve la mirada hacia un futuro desconocido y cargado de presagios. Sin embargo, es preciso buscar consuelo y preguntarnos si no existen razones para esperar que el Señor todavía se levante y muestre misericordia hacia nuestra tierra. Afortunadamente, si las hay. A pesar de la oscuridad que domina el horizonte, se distinguen destellos luminosos que alimentan la esperanza de que, finalmente, las nubes se disipen y que el país sea preservado del desastre inminente. En los medios humanos, aunque limitados, encontramos motivos para confiar en que Dios podría, en su soberanía, utilizarlos para traer restauración. Y cuando elevamos nuestra mirada más allá de las causas visibles hacia el poder divino que gobierna sobre todas las cosas, se abre una fuente de consuelo más profunda y segura. Porque Dios, que ha castigado a naciones rebeldes, también ha mostrado misericordia a pueblos que se humillaron, reconocieron su culpa y volvieron sus rostros hacia Él. Quizás aún haya tiempo para ello. Quizás, incluso ahora, si el país renueva su compromiso con la justicia, abandona la corrupción, busca la verdad y se inclina con sinceridad ante la majestad divina, el Señor se incline también hacia nosotros, no con juicio, sino con compasión. Mientras existan corazones fieles que oren, mientras haya quienes clamen por misericordia, mientras una chispa de arrepentimiento permanezca encendida, existe esperanza de que Dios extienda su mano poderosa para detener la tormenta y restaurar la paz. Que estas reflexiones, nacidas de las advertencias de la historia y de la revelación, nos impulsen no al miedo paralizante, sino a la renovación moral y espiritual de nuestra nación. Porque si aprendemos de las ruinas de los imperios pasados y tomamos en serio la voz divina que resuena a través de los siglos, tal vez podamos evitar su destino y recibir, en su lugar, la bendición de un futuro restaurado por la gracia. La confianza en la sensatez, la lealtad y el arraigado patriotismo del pueblo inglés debería impedirnos siquiera imaginar que permitirían, sin resistencia, que su invaluable constitución fuese destruida de manera abrupta por la anarquía o, con la misma gravedad, erosionada lentamente por la tiranía. Creo firmemente que, si la paz del mundo se mantiene y especialmente si recuperamos nuestra tranquilidad interna,
podremos superar las dificultades comerciales y financieras que hoy nos abruman, y la corriente de nuestra prosperidad volverá a fluir con fuerza renovada. Pero nuestra esperanza última no puede descansar en la fragilidad del poder humano. Debemos confiar en el Dios vivo, que se deleita en la misericordia y no hiere voluntariamente a los hijos de los hombres. Existen numerosas razones para equilibrar nuestros temores con nuestras esperanzas, y entre ellas se destaca una de profundo peso, la larga serie de liberaciones que Dios ha obrado en favor de esta nación. Desde tiempos lejanos hemos sido amamantados por la providencia divina, las páginas de nuestra historia rebosan ejemplos de intervenciones que solo pueden atribuirse a su mano. No basta con recordar nuestra temprana emancipación del yugo de la idolatría y luego del dominio del papado, debemos reconocer cuántas veces, después de estas liberaciones iniciales, Dios ha vuelto a rescatarnos de peligros de proporciones inmensas. Desde la Reforma hasta la Revolución, no cesaron los esfuerzos por despojarnos de nuestros privilegios más sagrados. Por un lado se levantaba la tiranía civil, y por el otro, el espíritu de usurpación eclesiástica. Hoy casi parece inusual mencionar la Armada Española o la conspiración de la pólvora, sin embargo, ni aquellos planes meticulosamente urdidos contra la religión protestante, ni los igualmente maliciosos designios de los reyes Estuardo contra nuestra libertad civil, deberían ser arrojados al olvido. Seríamos indignos herederos de nuestros antepasados si dejáramos que la memoria de tales amenazas se desvaneciera. Deberíamos regresar con frecuencia a aquella época luminosa en la que nuestro Dios misericordioso rescató a Gran Bretaña de la servidumbre hacia la que la conducía un monarca enceguecido, y cuando, expulsándolo como a un desterrado, nos entregó en su lugar a un príncipe cuya llegada marcó un renacer para la nación, acompañado del Acta de Derechos en una mano y del Acta de Tolerancia en la otra. Las rebeliones de 1745, emprendidas en favor del pretendiente, son hoy casi un capítulo olvidado, pero para nuestros antecesores representaron una amenaza aterradora para todo lo que amaban. Y si avanzamos hacia tiempos más recientes, ¿quién puede olvidar los sobresaltos que sacudieron al país desde la Revolución Francesa? Jamás, desde la época de la conquista, habíamos enfrentado una lucha tan intensa por nuestra existencia como reino independiente. Se levantó un enemigo cuyo poder parecía casi tan ilimitado como su ambición, y que dirigió todas sus fuerzas hacia la destrucción de Inglaterra. Como Amán, que consideraba insignificantes todos sus honores mientras Mardoqueo no se inclinara ante él, así aquel conquistador miraba con desasosiego sus triunfos mientras Inglaterra permaneciera libre. Al someter uno tras otro a los estados de Europa, parecía que su único propósito era convertir al continente en un vasto almacén destinado a reunir los instrumentos de nuestra ruina. Observábamos su avance con creciente angustia, viendo cómo, a medida que quebraba el poder de cada nación, el peligro se acercaba más y más a nuestras costas. Y, sin embargo, la liberación llegó al fin, de un modo que solo podía atribuirse a la intervención del Altísimo. Dios envió sus órdenes por la tierra, su palabra recorrió el mundo con rapidez. Extendió la nieve como un manto, esparció la escarcha como ceniza, arrojó el granizo en fragmentos que nadie podía resistir, luego habló de nuevo y lo derritió todo, liberó los vientos y las aguas fluyeron. Él declaró sus estatutos a Jacob y sus juicios a Israel, revelaciones que no había otorgado a ninguna otra nación. Así, el Señor desató sobre nuestro adversario los terrores del invierno, convirtiendo a los elementos en aliados nuestros y haciendo caer sobre él el granizo y la nieve reservados para los tiempos de aflicción y combate. No fue la fuerza humana, sino la agencia del Señor, la que humilló el orgullo de Francia y nos otorgó la victoria. Al final, aquel formidable enemigo, que tantas veces había amenazado con borrar a Inglaterra del mapa, cayó derrotado por la acción decisiva del mismo reino al que pretendía destruir. Fue abandonado en la roca de Santa Elena, condenado a la soledad y a las punzantes reflexiones de su propia conciencia, como un nuevo Prometeo bajo el pico del buitre. Ahora bien, aunque no podemos concluir con absoluta seguridad que Dios continuará actuando como lo ha hecho en el pasado, especialmente cuando tan poco lo merecemos, si podemos imitar al salmista, y en medio de nuestras dificultades actuales, recordar los años de la diestra del Altísimo. Las liberaciones de antaño ilustran el poder y la misericordia de Jehová, y nos animan a confiar en ambos. Una y otra vez, a los israelitas se les exhortó a fortalecer su fe mirando hacia atrás, hacia el camino por el que Dios los había guiado a través del desierto. Y en repetidas ocasiones Dios demostró, mediante nuevas intervenciones, que su brazo no se acortaba ni su oído se volvía sordo. La primera obligación que tenemos hacia Dios al recibir un favor es la gratitud, la segunda, aprender de ese favor una razón adicional para confiar en Él en el futuro.
Las palabras de una mujer israelita pueden aplicarse sin presunción a nuestra propia situación nacional. Si al Señor le hubiera placido destruirnos, no habría aceptado nuestras ofrendas ni nos habría mostrado todas estas cosas. Otro motivo de esperanza es el número de verdaderos creyentes que aún habitan en nuestra tierra. En medio de la abundancia de iniquidad, gracias a Dios todavía se encuentra un remanente sincero de piedad genuina. Probablemente no exista en toda la faz del planeta un territorio tan pequeño que albergue a tantos hombres y mujeres cuyo corazón ha sido transformado por la gracia que enseña a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo perverso. Las Escrituras nos revelan una verdad solemne y alentadora: Dios, en muchas ocasiones, concede favores a los culpables por la causa de los justos. En algunos casos, los juicios divinos habrían sido completamente evitados si hubiese en la nación tan solo un pequeño grupo de amigos verdaderos de Dios. Habría perdonado a Sodoma si se hubieran encontrado 10 justos dentro de sus muros. Y siglos después dijo a Jeremías: recorre las calles de Jerusalén, mira y observa, busca en sus plazas a ver si encuentras a un solo hombre que haga justicia y busque la verdad, y yo la perdonaré. A veces, la ira divina se ha retrasado por consideración a los justos. En los días de Ezequías se prometió paz, aunque tiempos terribles se acercaban. A Josías se le concedió descender al sepulcro antes de contemplar la calamidad que caería sobre Judá. Incluso en momentos de tribulación extrema, las palabras de Cristo recordaron que por causa de los escogidos esos días serían acortados. En una ocasión, una nación entera fue salvada del horror de la invasión y del temor a la esclavitud como respuesta al mérito de un santo que llevaba casi 3 siglos muerto. Yo defenderé esta ciudad para salvarla, dijo Jehová, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David, cuando Jerusalén estaba amenazada por el ejército asirio. También se han otorgado favores temporales a ciertos pueblos por el vínculo que mantenían con individuos piadosos. Labán prosperó porque Jacob trabajaba en su casa, la casa de un egipcio fue bendecida por causa de José. Y en innumerables ocasiones, bendiciones espirituales han perdurado en ciudades, aldeas y comunidades debido a aquellos pocos que poseían suficiente fe para atesorarlas. Cuando Pablo quiso partir de Corinto, una revelación divina lo detuvo con estas palabras: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Todo esto confirma una gran verdad: los impíos, en no pocas ocasiones, han sido preservados, bendecidos o protegidos debido a la presencia de los justos entre ellos. Benditos sean los justos, aquellos cuya rectitud los hace dignos de admiración y respeto, y por cuya causa es legítimo creer que, si pudiéramos penetrar en los secretos del gobierno divino, quedaríamos asombrados al descubrir la inmensa influencia que los amigos del cielo han ejercido en los designios de la providencia y en los destinos de las naciones. No resulta difícil encontrar las razones que sustentan este proceso. ¿No es acaso un testimonio público del amor de Jehová hacia su pueblo y de su aprobación de sus principios? Nada resulta más frecuente entre los hombres que conferir un favor a un desconocido o incluso a un enemigo por amor a un amigo. Y, igualmente, nada se percibe con mayor fuerza como muestra de respeto que la bondad que se extiende a otro por nuestro intermedio. Este es el principio que guía la acción del Señor respecto a los justos. Ellos son los hijos adoptivos de su corazón y los predilectos de su afecto, y esa petición suya, y en su nombre, que Él a veces concede bendiciones a otros. Así también honra la oración. Cuando el Señor buscó un hombre entre su pueblo, dijo a Ezequiel: quien interpondrá la barrera y permanecerá en la brecha delante de mí por la tierra, para que no la destruya. Los justos se encajan perfectamente en esta descripción, respondiendo plenamente a la exigencia divina. Se colocan en la brecha por donde los juicios de Dios se acercan a la tierra, y rodean a su país con un cerco de oraciones fervientes. Llevan consigo las calamidades públicas al retiro de la devoción privada, convirtiendo esos momentos de aislamiento sagrado en temporadas de intensa súplica. La fuerza de sus oraciones, semejante a un río que fertiliza y enriquece la tierra, a menudo brota de manantiales escondidos en los recovecos profundos de un bosque sombrío o en la grieta secreta de alguna roca que proyecta sombra. De la misma manera, muchas corrientes de bendiciones nacionales fluyen desde el retiro donde el cristiano lucha con Dios. La Escritura nos asegura que la oración eficaz y ferviente de un justo tiene gran poder. Existe, en general, una convicción muy fuerte entre los hombres de que los santos poseen influencia ante Dios y un considerable interés en la corte celestial. Por eso, cuando los impíos se hallan en momentos de angustia, y especialmente cuando la muerte les acecha, buscan con ahínco la intercesión de los piadosos. Faraón imploró las oraciones de Moisés, y Simón el mago pidió la mediación de Pedro.
Se cuenta de un monarca que, al lamentarse por un hombre que había caído en desgracia por su franqueza, se le dijo que no tenía un súbdito mejor en todo su reino, pues aquel hombre podía obtener lo que quisiera de Dios con solo pedirlo. Los justos ejercen una influencia inmensa sobre el destino de una nación al oponerse y contener la iniquidad que provoca los juicios divinos sobre la tierra. Es el pecado del pueblo lo que los expone a la ira, y quienes desean alejar la venganza deben alejar el pecado. ¿Quiénes son los que más obstaculizan la maldad? Los piadosos. La reprueban con su testimonio, la desaniman con su ejemplo y la contienen con su autoridad. Cada hombre santo es un freno a la prevalencia universal de la iniquidad. Cuando la marea de la corrupción se aproxima, arrastrando desolación, él declara, en efecto, hasta aquí llegarás y no más, aquí se detendrán tus orgullosas olas. Además de la santidad personal, los justos se valen de todos los medios racionales y bíblicos para suprimir el vicio y el error. Al hacer todo lo posible para contener la iniquidad, reducen las causas de la ira divina, y al mismo tiempo, fortalecen los objetos de la consideración favorable de Dios mediante la propagación de la verdadera religión. La piedad viva, como toda criatura viviente, contiene un principio de difusión, y su poseedor nunca muestra ni disfruta plenamente su influencia como cuando está movido por el deseo filantrópico de extender sus beneficios a otros. Un celo ardiente por la gloria de Dios y por el bienestar de sus semejantes le impulsa a aprovechar cada oportunidad adecuada para expandir el dominio de la verdadera religión y aumentar sus discípulos. De esta manera, multiplica en la nación a los amigos y favoritos de Dios, y continúa formando a su alrededor a otros cuya piedad y alabanzas ascienden constantemente en nubes de incienso hacia el cielo, devolviendo a la tierra lluvias de bendiciones. Existe aún otra razón por la que los justos ejercen tanta influencia en la concesión de favores a otros: mantener la analogía entre el orden de la providencia y la doctrina de la gracia. Es principio peculiar y distintivo de la economía de la gracia otorgar beneficios a los culpables por causa de los justos. ¿No hizo Dios a Cristo pecado por nosotros, aunque él no conocía pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él? Por la justicia de uno, el don gratuito vino sobre todos los hombres para justificar la vida. Así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Cuál es la salvación del pecador? Según el plan del Evangelio, consiste en otorgar vida eterna a los impíos por causa de aquel que era absolutamente santo. Qué gloria y honor sin límites se confiere a nuestro Señor crucificado, resucitado y ascendido cuando los santos, en el último día, lanzarán sus coronas a sus pies, reconociendo con ardores de gratitud que fue por el que todas las bendiciones fueron otorgadas. No es, por tanto, una analogía impresionante que, así como los beneficios espirituales y eternos se conceden a los pecadores por causa de Cristo, los santos son honrados en los arreglos de la providencia divina al recibir la influencia para que se otorguen beneficios temporales a otros por su causa. Considerando la profunda y beneficiosa influencia que los santos difunden sobre los intereses de las naciones en las que habitan, y recordando al mismo tiempo su abundante número en esta tierra, no puedo sino nutrir una esperanza reconfortante en la misericordia divina de que aún seremos preservados de calamidades que, según las circunstancias y la percepción pública, podrían esperarse. El gran cambio moral que Dios está obrando en el mundo constituye otro motivo de esperanza. La obra realizada para Dios rara vez queda sin recompensa. Él no es injusto al olvidar nuestro trabajo y labor de amor. Al aludir al acto de Faíns al matar a Zimri y Cosbi, encontramos el siguiente lenguaje: Faíns desvió mi ira de los hijos de Israel, cuando se mostró celoso por mi causa entre ellos, para que yo no los consumiera. Se nos informa igualmente que, por el celo de Josué al descubrir y ejecutar el castigo sobre Acán, el Señor se apartó de la intensidad de su ira. No hay duda de que la piedad de Josías al reformar la religión y destruir la idolatría, tan extendida por toda la tierra, tuvo una influencia considerable en alejar los juicios del Señor durante su vida. La Escritura va incluso más allá al informar que el servicio de un príncipe pagano al ejecutar los juicios del Señor sobre sus enemigos, aunque movido únicamente por su propia ambición, no pasó desapercibido ni quedó sin recompensa ante el Omnipotente. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo trabajar con gran esfuerzo a su ejército. Cada cabeza quedó rapada y cada hombro lastimado. Pero ni él ni su ejército recibieron compensación alguna por su labor. Por ello, dice el Señor Dios, daré la tierra de Egipto a Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien se llevará sus riquezas, apresará su botín y tomará su despojo. Esta será la recompensa de su ejército.
Le he dado la tierra de Egipto como pago por la labor que realizaron, porque trabajaron para mí. Así declara el Señor Dios, Ezequiel 29, 18-20. Los actos públicos de celo por la gloria de Dios y el servicio rendido en la ejecución de su voluntad tienen, por tanto, un valor inmenso. Son testimonios que muestran cómo, incluso en medio de la labor humana más ardua y de la dedicación más discreta, la providencia divina observa, premia y utiliza estas acciones para proteger, bendecir y guiar a naciones enteras. La influencia de los justos, tanto en lo espiritual como en lo temporal, se despliega como un río que fertiliza los corazones y las tierras, asegurando que los designios de Dios se cumplan y que la misericordia divina se derrame sobre los hombres de todas partes. Los propósitos nobles y rectos parecen agradar de manera especial a los ojos de Dios, y con frecuencia atraen su bendición no solo sobre quienes los llevan a cabo, sino también sobre todos aquellos que, de algún modo, están vinculados a ellos. La providencia parece disponer a veces que incluso los malvados sean instrumentos de bien, permitiéndoles colaborar, sin quererlo, en la obra de los justos. Así sucedió con los gibeonitas, que fueron preservados para cortar leña y acarrear agua en servicio de la congregación, un ejemplo de cómo el plan divino puede encontrar su realización en medios insospechados. Muchas de las visiones apocalípticas cobran vida cuando la tierra misma parece ayudar a la mujer que representa la justicia y la verdad, y de manera similar, muchas personas carentes de fe verdadera pueden, sin embargo, prestar servicios esenciales a la propagación del bien y de la religión. Rara vez ha existido un hombre más perverso que Enrique VIII, y sin embargo, fue un instrumento de la reforma. Ciro, un pagano, permitió la liberación de los cautivos del Señor para edificar la ciudad y el templo. Darío, Artajerjes y Asuero respaldaron y apoyaron a Daniel, Nehemías y Mordecai en sus esfuerzos piadosos y llenos de celo. Inglaterra, durante siglos, ha sido un refugio para los oprimidos de todos los rincones del mundo, un lugar al que los pies cansados de los perseguidos se dirigen buscando protección, y hacia el cual los ojos suplicantes de la miseria se vuelven desde casi cada escenario de aflicción humana. Pero su papel no se limita a ser la benefactora de las naciones. Tiene una misión más elevada, más sagrada e incluso más trascendental, es su evangelista. Cuando Jehová la colocó sobre su asiento rocoso en medio del océano, envió al comercio para derramar sus tesoros en su regazo, le permitió tomar posesión de Oriente y Occidente, la hizo temida en toda la tierra, le otorgó las artes y las ciencias como asistentes, la dotó de la libertad civil y religiosa como hijos adoptivos, y puso la Biblia en sus manos. Todo ello fue acompañado por una advertencia solemne y conmovedora: para esto te he levantado, para ser luz que ilumine a los gentiles y para ser mi salvación hasta los confines de la tierra. Fiel en cierto grado a este llamamiento, Inglaterra lleva hoy la antorcha de la verdad, encendida en la fuente de la iluminación celestial, a los rincones más oscuros del mundo. Envía heraldos de misericordia a los lugares de crueldad, rasga el velo que cubre a las naciones y prepara para las tribus hambrientas de la tierra el festín de abundancia en el monte del Señor. Por medio de sus escuelas dominicales, ilumina las mentes y reforma los hábitos y la moral de las clases más bajas de su propio país. Por medio de sus sociedades bíblicas, coopera en un diseño benevolente mayor, despertando a las iglesias adormecidas de Europa y llevando la preciosa palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Sus instituciones misioneras convierten a las naciones paganas de sus ídolos mudos para servir al Dios vivo y verdadero. Los esfuerzos de los cristianos británicos de todas las denominaciones evangélicas para difundir la luz del cristianismo por todo el mundo no tienen paralelo en la historia de nuestra religión desde sus primeros siglos. Y estas operaciones no se detienen ni se debilitan por las dificultades de los tiempos. Los fondos de las distintas sociedades religiosas nunca han sido mayores. En esta temporada de nuestra depresión, cuando los vientos y las olas parecen ya no dedicarse casi exclusivamente a traer riqueza, cuando los productos de nuestras fábricas se transportan con menos frecuencia a puertos extranjeros, cuando el tejedor se sienta frente al telar y contempla con desánimo la lanzadera que antes se movía con alegría al compás de su trabajo, nuestro país comparte ahora con los idólatras los frutos de su pobreza, y utiliza sus recursos disminuidos para expandirla. Influencia y los beneficios de su fe. El espíritu misionero es el ángel guardián de nuestra nación, un signo prometedor hacia el cual los piadosos dirigen la mirada con esperanza, agradeciendo a Dios y encontrando valor en él. No porque estos esfuerzos otorguen méritos ante Dios, sino porque parecen revelar la disposición de su providencia y desvelar sus designios. Debemos reconocer, con devoción, tanto la fuente como la justicia de nuestras calamidades. Es cierto que en todo caso de desgracia, donde actúan causas secundarias, es nuestro deber examinarlas con ojo crítico.
Muchas veces, el origen de los males que nos afligen se encuentra en los pecados que nos deshonran, y la remoción de nuestras angustias depende, bajo Dios, de nosotros mismos. Intentar descubrir las causas más ocultas que influyen en el destino de las naciones es un ejercicio noble del intelecto, quizá de los más sublimes, porque abarca el campo más amplio y comprende una cadena de hechos tan numerosa, compleja y aguda como pocas. Pero, al alcanzar estas conclusiones, no debemos suponer que esto sustituye la necesidad de reconocer la intervención del Supremo Gobernador. Aunque las calamidades de una nación sean consecuencia natural de ciertos movimientos en el cuerpo político, de causas establecidas que producen efectos previsibles, podemos preguntarnos, ¿no fueron acaso estos movimientos originales, estas causas primarias, ordenadas por Dios para que sintiéramos las consecuencias que de ellas derivan? Ya sea el largo estado de guerra en el que nos encontramos, la transición de la guerra a la paz, el exceso de maquinaria, ciertos desajustes financieros o la combinación de todos ellos, todo ello contribuye a nuestra situación actual como causas secundarias. No olvidemos alzar nuestra mirada hacia aquel gran ser por cuyo designio todas las causas inferiores y dependientes se ordenan, ya sea para mostrar misericordia o para ejecutar juicio. Su vara no deja de ser reconocida, incluso cuando nuestras propias torpezas proporcionan sus materiales. Nada pretende más evidentemente con sus juicios que producir una profunda impresión de su soberanía. Por ello, cuidémonos de no atraer sobre nosotros la desgracia que cae sobre quienes no consideran la obra del Señor ni las acciones de sus manos. Al contemplar, sentir y lamentar las aflicciones de nuestro tiempo, no debemos olvidar que en ellas se encuentra la mano correctiva del Señor. Mientras reflexionamos sobre esto, confesemos la justicia de sus decisiones y consideremos nuestras innumerables transgresiones. La voz que mejor nos define es, por nuestros pecados, justo es que estés airado. De este modo aprenderemos a valorar la poderosa influencia que las causas morales ejercen sobre el destino y la prosperidad de las naciones. Hemos visto cómo el gobierno divino otorga favores en atención a los justos, pero además de ello, la rectitud por sí misma tiende a promover los intereses de un pueblo. En las teorías sobre la prosperidad o decadencia de los imperios, se ha subestimado demasiado el peso de los factores morales. Las formas de gobierno, los códigos legales, los sistemas de jurisprudencia, los avances artísticos y científicos, las regulaciones comerciales, financieras y políticas tienen todos su importancia, pero existe otra fuente de influencia, menos visible pero no menos poderosa, de la cual dependen muchas de las demás, el estado de la virtud cristiana. Las instituciones más sabias de la política humana pueden hacer poco por un pueblo que carece del principio moral, necesario para guiarlo hacia un resultado correcto. La prevalencia del vicio en un país bendecido en otros aspectos con ventajas para ser grande y feliz es como un cáncer interno que corroe una de las formas humanas más nobles, ubicada en un entorno sano y con todas las fuentes de riqueza y grandeza. La virtud, la justicia, la rectitud y la fe no son solo adornos morales, son el motor silencioso que asegura la verdadera prosperidad y el bienestar duradero de las naciones. La historia, entonces, nos enseña que Dios permite que incluso los hombres malvados y las circunstancias adversas sirvan a sus designios. Los actos de bondad, los esfuerzos piadosos y la adhesión a la justicia se convierten en catalizadores del bien, expandiendo su influencia más allá de los límites inmediatos y visibles. La providencia divina, en su infinita sabiduría, obra a través de los medios más inesperados, recordándonos que la fe y la virtud, cuando se convierten en principios guía de una nación, poseen un poder inconmensurable para transformar la historia, iluminar a los pueblos y acercar a la humanidad a la luz de Dios. A pesar de todas las ventajas externas, y aunque la belleza engañosa pueda reflejarse en el semblante de una nación, los principios de la decadencia interna continúan su silenciosa y constante operación. La prevalencia del pecado corroe, de manera invisible pero inexorable, el tejido mismo del Estado, afectando sus intereses en innumerables formas. Como un veneno que circula por la sangre, se infiltra en cada arteria de la sociedad, desde la cima de la autoridad hasta la base misma del pueblo. La corrupción de las virtudes, la indiferencia hacia la justicia, y la falta de honestidad van debilitando las estructuras vitales de la nación hasta que cada institución se ve afectada. Cada recurso malgastado o desviado, cada talento atrofiado, cada industria paralizada, y cada riqueza disipada en la vanidad de la codicia y la negligencia. El pecado no solo mina la prosperidad material, destruye la confianza mutua, quita los cimientos de la cooperación y socava los principios que podrían guiar con rectitud las energías públicas.
En resumen, donde el pecado domina, se apagan las semillas de la prosperidad nacional, la honestidad, la justicia, la verdad, la sobriedad y la obediencia. En su lugar, surgen sentimientos venenosos que intoxican el alma de la comunidad y separan a sus miembros en lugar de unirlos. Una nación donde los principios cristianos y morales se encuentran en declive no puede experimentar verdadera felicidad ni sostener grandeza por largos periodos. La historia es testigo de ello. Si la grandiosa Roma hubiera preservado siquiera una fracción de las virtudes de su república, habría resistido los ataques de los pueblos bárbaros del norte. Las legiones de aquellos invasores habrían sido derrotadas como en tiempos de Pío, Aníbal y las tribus galas, cuya valentía y patriotismo romano siempre les aseguraron la victoria. Y lo mismo puede observarse en épocas más cercanas a nosotros. Cuando surgen oportunidades únicas para el bienestar de un pueblo, la falta de virtud y rectitud puede convertir esas mismas bendiciones en instrumentos de calamidad. Los Estados Unidos han sido testigos de esto de forma dolorosa. En una sola noche, el viento y la lluvia transformaron partes enteras de Los Ángeles en un valle de dolor y pérdida, recordándonos cuán frágil es nuestra seguridad y cuán real es la soberanía de Dios sobre todas las cosas. En medio de esta sombra de tristeza, resurge la eterna verdad de la mano de Dios, clara e inevitable. Cada revelación sobre la naturaleza divina no solo nos recuerda su majestad inconmensurable, sino también su infinita ternura. La grandeza de Dios radica en que es a la vez un fuego consumidor y un refugio misericordioso. La creación misma murmura esta verdad, la providencia la confirma, y la Escritura la proclama con un estruendo que confronta directamente nuestra alma. Allí leemos que Dios es amor, y al mismo tiempo un fuego que consume, que juzga a las naciones, y sin embargo su misericordia se extiende sobre todas sus obras. Él cabalga sobre los vientos de la tormenta, y al mismo tiempo se inclina para ser un refugio para los quebrantados y un defensor de los vulnerables. Nosotros, y nuestra nación, somos pecadores, pecadores agravados por nuestra negligencia y arrogancia. Dios nos recuerda nuestra condición a través de sus juicios, campos marchitos, cosechas escasas, los sonidos de trompetas y alarmas de guerra. Y después de lo ocurrido en Los Ángeles, nos vemos obligados a enfrentar nuevamente esta unión misteriosa de lo grandioso y lo misericordioso. En el temblor de una ciudad, vislumbramos la severa pureza de su justicia y la compasión que persigue y sostiene. Él habita en la eternidad, alto y sublime, pero hace morada entre quienes tiemblan ante su palabra. Su santidad revela nuestra culpa, y su Hijo se levanta como abogado, intercediendo por nosotros, suplicando misericordia a nuestro favor. Frente a momentos tan graves y conmovedores, no debemos recorrer solos estas señales. Si tu corazón percibe el temblor que se esconde bajo la superficie, si algo dentro de ti susurra que estos eventos apuntan a una realidad más profunda, permanece cerca, atento y receptivo. La palabra resuena hoy con urgencia: estoy preparando un desastre para ustedes. Ya no es una advertencia distante, perdida en antiguos textos. Su presencia se manifiesta sobre nuestra propia tierra, respirando a través del caos que recientemente arrasó partes de Estados Unidos. Lo que se desató en Los Ángeles, tan repentino, tan devastador, tan desgarrador que incluso los más escépticos murmuraron sobre intervención divina, es una de las manifestaciones más claras de la advertencia de Dios para nuestra generación. No se trata de la ciega furia de la naturaleza descontrolada, es la mano deliberada y santa de un Dios que ha soportado provocaciones por demasiado tiempo. Desde los días antiguos, la arrogancia humana ha hablado con audacia, proclamando: ascenderé al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas, Isaías 2:13. Pero el Señor respondió al orgullo entonces, como responde ahora: la humillación sigue a la arrogancia, y el juicio sigue a la rebelión. Los desastres no surgen de la casualidad ni de condiciones atmosféricas aisladas. Dios puede emplear fuerzas naturales, pero detrás de cada ola que humilla a una nación orgullosa está Él, el Señor soberano. Antes de castigar a Israel, declaró: traeré aflicción sobre este pueblo para que caminen como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Sofonías 1:17. Cuando llegó el tiempo de Babilonia, Dios convocó naciones inesperadas y fuerzas irresistibles para cumplir su propósito, aunque estas mismas potencias no comprendieran su rol. Hoy, patrones climáticos, turbulencias políticas y disturbios sociales pueden parecer aleatorios, pero son hilos dentro del tapiz tejido por aquel que gobierna todas las cosas. Bendiciones y calamidades, misericordias y juicios, nada está fuera de su voluntad soberana. Negarlo no es solo ignorancia,
es negarse a ver el mundo tal como la Escritura lo revela. Estoy preparando un desastre para ustedes. Qué urgente debe resonar esta palabra en los oídos de una generación sumergida en entretenimiento, tecnología y análisis político, pero hambrienta del temor de Dios. Incluso ahora, tras la tormenta devastadora que arrasó colinas, engulló barrios enteros y expuso la fragilidad de nuestra preparación nacional, muchos se apresuran a buscar explicaciones humanas, patrones climáticos, fallas en infraestructura, mala gestión gubernamental. Pero pocos se atreven a formular la pregunta más profunda: ¿qué nos está diciendo Dios a través de esto? No tenemos excusa para fijarnos únicamente en causas humanas y pasar por alto la mano divina que permite, e incluso dispone, estos eventos. Es un grave error estudiar meteorología mientras se descuida la necesidad de arrepentimiento, debatir reformas mientras se ignoran los pecados nacionales. La historia nos enseña con claridad que los poderes terrenales, imperios, economías, fuerzas ambientales, son simplemente instrumentos en manos del Todopoderoso. Y hoy Él obra en nuestra nación como siempre ha hecho, usando los cataclismos naturales como llamados para despertar a un pueblo que se aleja peligrosamente de Él. El desastre en Los Ángeles no es solo una anomalía climática, es una bengala que ilumina la noche de una nación dormida, un llamado profético para que consideremos que juicio podría seguir si permanecemos insensibles. Si algo en tu espíritu percibe el peso de este mensaje, si la tormenta, las inundaciones y los cerros devastados despiertan en ti una conciencia temblorosa, permanece cerca. Comparte este mensaje para que otros despierten y únete si sientes el llamado a discernir, a observar y a caminar juntos en esta hora sobria, como un pueblo que no ignora las señales que Dios pone ante nosotros. Nuestra nación no es solo un territorio, es un concepto amplio y tierno, que lleva en su interior los ecos de poetas, la pasión de patriotas y las oraciones de los devotos a lo largo de generaciones. Ahora más que nunca, debemos mirar más allá de lo visible, más allá de lo temporal, y reconocer la presencia de un Dios que, aunque majestuoso y temible, también se inclina para sostener, defender y sanar. Debemos despertar, volver a los principios de justicia y verdad, y buscar una renovación colectiva que honre al Creador. La grandeza de una nación no se mide solo en riqueza o poder, sino en la fidelidad de su gente a la rectitud, la compasión y la reverencia hacia Dios. Que el terremoto de nuestra conciencia se alinee con la sacudida de nuestra tierra. Que la destrucción que hemos presenciado no sea en vano, sino el catalizador de un despertar moral y espiritual que transforme cada ciudad, cada hogar y cada corazón. La historia no repite sus lecciones de manera automática, depende de nosotros aprender, arrepentirnos y actuar. La misericordia de Dios está disponible, pero requiere de un pueblo dispuesto a escuchar, a cambiar y a caminar bajo su guía. No hay tiempo para la indiferencia. El llanto de los afectados, la fragilidad de nuestras ciudades y la evidencia de nuestro pecado colectivo nos llaman a reflexionar, a unirnos y a reconstruir desde la verdad y la justicia. En medio de la devastación, la esperanza persiste. Una nación puede renacer si sus ciudadanos reconocen su dependencia de Dios y abrazan los principios que garantizan la verdadera prosperidad y paz duradera. Que este mensaje resuene en cada rincón, desde la ciudad más grande hasta el corazón más solitario. Que la advertencia de Dios despierte una generación adormecida, y que, en medio del caos, surja un renovado compromiso con la rectitud, la solidaridad y la fe. La grandeza futura de nuestra nación depende de nuestra capacidad para responder con humildad, arrepentimiento y obediencia.